Me quedaba un solo día y ni siquiera conocía el olor de un hombre. ¿Puedo ayudarte con esto? El 27 de septiembre de 2023, a las 2 de la madrugada. El guardia de una torre de élite en el centro de Buenos Aires encontró a la heredera de un imperio multimillonario sentada en el suelo de mármol. Lloraba, sosteniendo un informe médico. Diagnóstico: linfoma de Hodgkin, etapa 3. No había ningún familiar cerca, solo el conserje nocturno con un termo de té de manzanilla. Jimena Valdés no sabía que la persona que le ofreció la taza aquella noche le salvaría la vida. Mientras que quien se decía familia intentaba matarla. En los siguientes 3 meses se desarrollaría una lucha no por dinero, sino por la vida. Y resultaría que la persona más pobre del edificio tenía el corazón más rico. Antes de comenzar la historia, por favor escriban en los comentarios de qué parte del mundo nos ven hoy, o sus impresiones sobre el relato. Gracias. El médico dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Jimena a los ojos. Ella comprendió de inmediato, incluso antes de escuchar las palabras, por su expresión y la pausa antes de hablar, porque él cruzó los brazos. Las malas noticias siempre comienzan con esa pausa. Jimena, los resultados de la biopsia muestran un crecimiento maligno. Linfoma de Hodgkin, etapa 3. La voz del doctor Hernández era profesional y tranquila. Es grave, pero tratable. Quimioterapia, tal vez radioterapia. Con tratamiento adecuado, el pronóstico es favorable en un 70% de los casos. Jimena se quedó inmóvil. Las palabras del doctor sonaban lejanas, como a través del agua. Linfoma, cáncer, etapa 3. Repetía esas palabras para asimilarlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Con el inicio inmediato del tratamiento tenemos todas las posibilidades, pero no se puede retrasar. Cada semana es importante. El doctor abrió la carpeta. Recomiendo comenzar la quimioterapia la próxima semana. También necesita consulta con un oncólogo hematólogo. Ya contacté al mejor especialista en Buenos Aires. El doctor Ramírez puede atenderla pasado mañana. Jimena asintió automáticamente, tomó la carpeta con los documentos, se levantó, estrechó la mano del doctor y salió del consultorio. Todos sus movimientos eran mecánicos, como los de un robot. En el pasillo de la clínica había silencio, olía a antiséptico y a algo más, miedo. Se sentó en un banco y miró la carpeta en sus manos. Informe médico, un diagnóstico que lo cambia todo. El teléfono sonó. Era el tío Gerardo. No contestó. No ahora. No podía hablar. El teléfono volvió a sonar. Luego un mensaje. ¿Cómo fue la consulta? Llama urgente. Jimena apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. El conductor la esperaba en la entrada. Sedán negro, vidrios polarizados, asientos de cuero. Se subió y el coche arrancó suavemente. El conductor no hizo preguntas. Trabajaba para Valdés desde los 15 años y sabía, si la señorita guarda silencio, no hay que hablar. Jimena miraba por la ventana. La ciudad pasaba frente a ella, escaparates, gente, vida. Todas esas personas vivían sin saber que dentro de sus cuerpos podía crecer la muerte. Ella tampoco lo sabía. Hasta hoy era una mujer sana de 28 años, heredera de un imperio inmobiliario construido por su padre. Administraba 3 empresas, asistía a eventos sociales, aparecía en portadas de revistas, y ahora era paciente de oncología. El coche se detuvo frente a la torre de élite en el barrio Puerta Moderá. 30 pisos de vidrio y acero. El penthouse en el último piso le pertenecía. Jimena salió y atravesó las puertas giratorias hacia el lobby. Mármol, oro, enorme araña. Frío y vacío, como siempre. El conserje detrás del mostrador asintió. Un joven, nuevo, no recordaba su nombre. El ascensor la llevó al piso 30 en segundos. Las puertas se abrieron directamente a su apartamento. El penthouse ocupaba todo el piso, 400 metros cuadrados. Ventanas panorámicas con vista al río, muebles de diseño, cuadros y absoluto silencio. Jimena dejó el bolso en el sofá y se acercó a la ventana.
La ciudad se extendía abajo. Las luces parpadeaban en el crepúsculo. Bonito, caro, vacío. Miró su teléfono. 23 llamadas perdidas del tío y mensajes. Encendió el teléfono. Sonó de inmediato. Jimena, por fin. Me preocupé, dijo la voz tensa de Gerardo. ¿Qué dijo el médico? Ella permaneció en silencio, sin poder pronunciar palabra. Jimena, ¿estás ahí? Háblame. Cáncer, susurró. Tengo cáncer. Larga pausa. Luego la voz del tío, más baja y cuidadosa. Dios mío, ¿qué tipo? Linfoma de Hodgkin, etapa 3. Escúchame con atención. Voy para allá. No hagas nada. No llames a nadie. No entres en pánico. Llegaré en 20 minutos. Lo resolveremos. Tengo contactos con los mejores oncólogos. Lo lograremos. ¿Me escuchas? Sí. Aguanta. Ya salgo. Colgó. Jimena se quedó junto a la ventana mirando la ciudad. En 20 minutos llegaría su tío, el único familiar que le quedaba tras la muerte de sus padres. Diría las palabras correctas, la abrazaría, prometería ayuda, pero aún así estaría sola, porque nadie puede compartir este diagnóstico contigo. Estás frente a la enfermedad sola. Gerardo llegó en 18 minutos, alto, con canas y traje caro, la abrazó fuerte, se sentó en el sofá, tomó los documentos médicos y los leyó atentamente. El doctor Hernández es un buen médico, pero no especialista en linfoma. Conozco al mejor oncólogo hematólogo del país, el doctor Carlos Fernández. Ha tratado al ministro y a la esposa del gobernador. Lo llamaré mañana por la mañana. Gerardo puso los documentos sobre la mesa. También hay que obtener una segunda opinión. Quizá convenga considerar tratamiento en el extranjero, Alemania. Tengo contactos. Jimena escuchaba en silencio. Su tío hablaba rápido, con eficacia, como en negociaciones. Organizando, planificando, resolviendo. Ella estaba agradecida, pero se sentía cada vez más sola. Gracias, dijo en voz baja. De nada. Eres mi sobrina, mi única familia. Haré todo para que te recuperes. Gerardo se levantó. Descansa. Mañana empezaremos a actuar. Organizaré todo. Se fue. Jimena quedó sola en el enorme apartamento. Se sentó en el sofá y lloró por primera vez en todo el día. En silencio, sin sonido, las lágrimas simplemente caían. No lloraba por miedo a la muerte, sino por soledad, por entender que tenía dinero, poder, contactos, pero nadie que simplemente la abrazara y dijera, todo estará bien. Estoy contigo. A medianoche no pudo soportarlo. El apartamento vacío la oprimía, el silencio resonaba en sus oídos. Jimena se vistió y bajó en el ascensor al lobby. No sabía por qué. Simplemente no podía quedarse arriba. El lobby estaba vacío. El mármol brillaba bajo la luz de la araña. Detrás del mostrador había un hombre mayor. No el joven de la tarde. Este tenía unos 60 años, uniforme sencillo, rostro amable y cansado. Leía el periódico y bebía algo de un termo. Jimena se sentó en el suelo de mármol junto a la ventana. Directamente en el suelo, con un vestido caro, sin prestar atención. Simplemente se sentó, abrazó sus rodillas y miró por la ventana hacia la calle vacía. El conserje levantó la cabeza y la vio. Dudó un segundo, luego se levantó y se acercó. Señorita Valdés, ¿no se siente bien? Ella no respondió. Él se agachó junto a ella. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Llamar a un médico? ¿Avisar a alguien? Jimena negó con la cabeza. La voz de su tío resonó en su memoria. No le digas a nadie. El diagnóstico debe permanecer en secreto. De lo contrario, las empresas sufrirán, las acciones caerán, los socios empezarán a dudar. Tengo cáncer, susurró ella. No entendió por qué lo dijo. Tal vez porque aquel hombre era un desconocido, no juzgaría, no lo usaría en su contra. El conserje permaneció en silencio, luego se sentó lentamente junto a ella en el suelo.
Abrió un termo y vertió algo en la tapa, como una taza. Le ofreció té de manzanilla con miel. Mi esposa siempre decía, la manzanilla cura no el cuerpo, sino el alma. Jimena tomó la taza. Estaba tibia, olía a hierbas y a algo casero. Dio un sorbo. Por primera vez en el día sintió calor. ¿Cómo se llama?, preguntó. Pascual. Pascual Morales. Trabajo como conserje nocturno desde hace 5 años. Vivo aquí desde hace 3 y nunca la había visto. Trabajo de medianoche a 8 de la mañana. Normalmente usted duerme a estas horas. Se sirvió té en un vaso de plástico. Hoy no duerme. Hoy descubrí que voy a morir. Pascual la miró con calma, sin compasión, sin horror. Solo miró. Todos morimos, señorita. Solo que usted conoció la fecha antes. Le da tiempo para prepararse. ¿Prepararse para qué? Para vivir el tiempo que queda correctamente. Tomó un sorbo de su té. Mi esposa murió hace 4 años. Cáncer de mama. Lamenté no saberlo antes. Perdí tanto tiempo en tonterías, en trabajo, televisión, discusiones sin sentido, cuando solo debía estar cerca, tomar de la mano, decir te amo. Jimena permaneció en silencio. Las lágrimas llenaron nuevamente sus ojos. No tenía a nadie que me tomara de la mano. Ahora sí. Pascual le tendió un pañuelo. Estoy aquí todas las noches. Si necesitas hablar, baja. Siempre hay té. Se sentaron sobre el frío mármol hasta la madrugada, bebiendo té, hablando de la vida, la muerte, el miedo. Pascual hablaba de su esposa, de los hijos que crió. Jimena escuchaba y por primera vez en años sintió que alguien la veía no como heredera, sino como persona. Cuando se levantó para irse, Pascual dijo: mañana, a la misma hora, estaré aquí. Si bajas, te sirvo té. Jimena asintió, subió en el ascensor al penthouse y se acostó. Por primera vez en todo el día durmió tranquila. A la mañana siguiente, el tío Gerardo llamó a las 8. He coordinado con el doctor Fernández. Te atenderá pasado mañana. También envié todos los análisis a la clínica Mayo. La respuesta llegará en una semana. Su voz era animada y profesional. ¿Cómo te sientes? Bien. Escucha, debemos discutir un asunto importante, la gestión de las empresas. Si empieza el tratamiento, la quimioterapia, no podrás trabajar plenamente. Hay que delegar temporalmente. ¿Puedo encargarme yo? Jimena frunció el ceño. Aún no he comenzado el tratamiento. Lo sé. Pero es mejor prepararse con antelación. Haremos un poder temporal para la gestión. Solo por el tiempo del tratamiento. Luego todo volverá a ti. No quiero pensar en eso ahora. Entiendo, pero es importante. Las empresas no pueden detenerse. Socios, contratos, negocios. Si se enteran de tu enfermedad, habrá pánico. Hay que actuar por adelantado. Pausa. Jimena, quiero ayudarte. Confía en mí. Ella suspiró. Está bien, pero más tarde. Ahora mi cabeza no está en eso. Por supuesto, descansa. Llamaré en la noche. Colgó. Jimena miró el teléfono y sintió una inquietud extraña. Algo en las palabras de su tío sonaba mal, pero no podía identificar qué. Por la noche bajó de nuevo al lobby. Pascual estaba detrás del mostrador, la vio y sonrió. Buenas noches, señorita. Té. Asintió. Se sentaron nuevamente en el suelo junto a la ventana, bebiendo té del termo y hablando de cosas triviales. Pero eso era más importante que cualquier decisión de negocios. Así comenzó su extraña amistad, la heredera y el conserje. 2000 metros cuadrados de penthouse arriba y un pequeño sótano abajo. Millones en el banco y un salario de $1000. Pero a las 2 de la madrugada, sobre el frío mármol, eran iguales, solo 2 personas con té y una conversación honesta. Jimena no sabía que esos encuentros nocturnos le salvarían la vida. Y Pascual sería el único que descubriría la verdad antes que todos. Jimena se despertó por el sonido de la puerta principal. No había dado a nadie las llaves del penthouse, ni siquiera a su tío.
pero el sonido era claro. Alguien había entrado. Miró desde el dormitorio. Gerardo estaba en el vestíbulo con un manojo de llaves. «Buenos días», dijo sonriendo. «Perdón por asustarte. Tomé llaves de repuesto del conserje. Pensé que si te pasaba algo, debía tener acceso por seguridad». Jimena se puso la bata y salió. «Podías haber llamado». «Llamé. No contestaste», me preocupé. Puso sobre la mesa una bolsa con desayuno, jugo fresco, croissants, frutas. «Debes alimentarte bien antes de empezar el tratamiento». Ella miró el reloj, 7 de la mañana. Demasiado temprano para visitas. «Hoy tienes cita con el doctor Fernández a las 2 de la tarde», continuó Gerardo, sacando papeles del portafolio. «Iré contigo. También traje documentos sobre las empresas. Necesitamos discutir la delegación temporal de poderes. Tío, ni siquiera he comenzado el tratamiento. Por eso hay que organizar todo ahora. Cuando empiece la quimioterapia, no tendrás tiempo para papeles». Extendió los documentos sobre la mesa. «Esto es un poder estándar. Durante el tratamiento firmaré contratos, gestionaré cuentas, tomaré decisiones. Todo es temporal. Cuando te recuperes, todo volverá a ti». Jimena tomó los documentos y los revisó. Lenguaje legal, formulaciones complejas. Su cabeza aún no estaba despierta. Leer era difícil. «Dame tiempo para pensar». «Por supuesto, no te apresures». Gerardo guardó los papeles. «Mientras tanto, desayuna. Esperaré y luego te llevaré al doctor». Se quedó sentado, trabajando en su portátil y contestando llamadas. Jimena se sentía incómoda en su propio apartamento. Como si su tío ya se hubiera mudado y estuviera a cargo. Pero no habló. Ayudaba, cuidaba, el único que estaba a su lado. A las 2 de la tarde llegaron a la clínica. El doctor Fernández era un hombre de unos 50 años, con sonrisa profesional y ojos fríos. Revisó los análisis, hizo preguntas y ajustó el examen. «La situación es seria, pero no crítica», dijo finalmente. «Recomiendo iniciar quimioterapia dentro de 2 semanas. Hay que realizar estudios adicionales y preparar el cuerpo». «El doctor Hernández hablaba de empezar de inmediato», dijo Jimena. Hernández se asegura. 2 semanas no son críticas. Pero realizaremos un diagnóstico completo y elegiremos el protocolo de tratamiento óptimo. Fernández escribió la orden. «Aquí está la lista de análisis. Los realizará en el transcurso de la semana». Gerardo tomó la orden. «Yo me encargaré de todo». «Gracias, doctor». En el auto, Jimena permanecía en silencio. Algo no le daba tranquilidad. 2 médicos diferentes, 2 opiniones distintas. Uno dice urgente, el otro dentro de 2 semanas. ¿A quién creer? «Fernández es el mejor del país», dijo Gerardo, como leyendo sus pensamientos. «Sabe lo que hace. Confía en él». Los días siguientes transcurrieron entre exámenes, análisis, tomografía y ultrasonido. Gerardo la llevaba a la clínica, se sentaba en los pasillos, recogía resultados, estaba siempre cerca. Jimena estaba agradecida, pero cada vez más quería estar sola. Su presencia era agobiante. Cada noche bajaba al lobby. Pascual esperaba con un termo. Se sentaban en el suelo, bebían té, conversaban. Él contaba historias de su vida, divertidas y tristes. Ella escuchaba y descansaba el alma. Allí no necesitaba fingir fuerza, podía simplemente ser. «¿Y el tratamiento?», preguntó Pascual una vez. «Aún no ha comenzado. El doctor dijo esperar 2 semanas». Pascual frunció el ceño. «¿Por qué esperar? ¿No se debe actuar rápido con cáncer? El doctor dice, necesaria preparación». «¿Y el primer médico?», dijo Jimena. «Él decía empezar de inmediato». Pascual guardó silencio, mirando su taza de té. «Perdone, señorita, no es asunto mío, pero si a mi esposa 2 médicos le hubieran dado consejos diferentes, buscaría un tercero». Jimena reflexionó, tenía razón. Necesitaba una segunda opinión, independiente.
Decidió llamar al doctor Hernández, pero al día siguiente, cuando marcó la clínica, la secretaria dijo: el doctor Hernández ya no puede atenderla. Su caso ha sido transferido a otro especialista. ¿Por qué? Lo siento, no tengo información. Puedo agendarla con el doctor Gómez la próxima semana. Jimena colgó. Extraño. Hernández había sido su médico durante 5 años, llevaba todo su historial médico. ¿Por qué de repente se negó? Llamó a su tío. Hernández se negó a atenderme. Lo sé. Se lo pedí. La voz de Gerardo era tranquila. Fernández es mejor. No quiero que 2 médicos den instrucciones diferentes. Esto crea confusión. Un especialista, un protocolo de tratamiento. Es lo correcto. ¿No pudiste preguntarme, Jimena? Dijo él. Actúo en tu interés. Estás débil, asustada, no puedes tomar decisiones sensatas. Déjame ayudarte. Ella quiso objetar, pero estaba cansada. ¿Tal vez tenía razón? ¿Quizá realmente no podía decidir? La cabeza le dolía, el cuerpo se debilitaba. Mejor dejar que su tío organizara todo, él sabía mejor. Pasó otra semana. La quimioterapia debía comenzar en 3 días, pero Fernández llamó diciendo que había que retrasar otra semana. Uno de los análisis mostró desviaciones, había que repetirlo. Jimena repitió el análisis. El resultado llegó 5 días después. Fernández dijo: todo está bien, se puede empezar. Pero ahora hay que esperar a que haya disponibilidad en el hospital de día. Una semana más. Había pasado 1 mes desde el diagnóstico. El tratamiento aún no comenzaba. Jimena se debilitaba. El dolor en los ganglios aumentaba. Perdía peso y no dormía de noche. Pero Gerardo la calmaba. Pronto empezaremos. Fernández sabe lo que hace. Pascual lo notó primero. Veía cómo bajaba al lobby. Cada vez más pálida, más débil. Un día apenas llegó al mostrador y se apoyó para no caer. Señorita. Pascual corrió y la sostuvo. ¿Necesita una ambulancia? No, solo me mareé. La ayudó a sentarse en el sofá del lobby y le trajo agua. Ella bebía despacio, con las manos temblorosas. ¿Cuándo empezó el tratamiento?, preguntó él. Aún no. Lo posponen constantemente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 mes. Tal vez un poco más. Pascual palideció. 1 mes. Señorita. Con cáncer no se puede esperar. 1 mes. El doctor dice, olvida lo que dice el otro médico. Pascual elevó la voz por primera vez. Mi esposa murió porque se retrasaron 2 meses. Cada semana cuenta. Necesita otra opinión. Ahora mismo. Jimena lo miró. Su rostro estaba marcado por el miedo. No por él, por ella. Y de repente comprendió, tenía razón. Algo no estaba bien. 1 mes de retrasos, excusas, aplazamientos. ¿Por qué? Mañana llamaré a otro oncólogo, dijo ella. Llame ahora. Pascual le tendió el teléfono. Tengo el número del doctor Martínez. Trató a mi vecino. Buen médico, honesto. Jimena tomó el teléfono y marcó. La enfermera de turno respondió que el doctor Martínez la atendería pasado mañana a las 10 de la mañana. Ella se apuntó. Al día siguiente llegó el correo. Normalmente el conserje lo llevaba arriba, pero Pascual trabajaba de noche y de día había otro conserje. Jimena bajó a recogerlo. En el mostrador estaba Gerardo, hablando con el conserje diurno, sosteniendo el sobre con el sello de la clínica. Tío, ¿qué haces? Gerardo se giró, confundido por un segundo, luego sonrió. Recogía tu correo, los resultados de tus análisis. Quería revisarlos antes de que te preocuparas. Es mi correo. Claro, perdón. Solo quería ayudar. Jimena tomó el sobre y subió en el ascensor. Arriba lo abrió. Los resultados eran buenos. Todos los valores normales. Significaba que podía haber empezado el tratamiento hace 2 semanas. ¿Por qué Fernández dijo esperar? Llamó a la clínica. El doctor Fernández está de vacaciones,
Volverá en 5 días. Jimena colgó y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo muy incorrecto estaba ocurriendo. Esa noche bajó a Pascual antes de lo habitual. Él vio su rostro y de inmediato entendió que algo pasaba. No sé, pero algo no anda bien. El médico sigue posponiendo el tratamiento. El tío intercepta mi correo. Todos mis doctores de repente se niegan a atenderme. Ella se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Pascual, tengo miedo. Él se sentó a su lado. Permaneció en silencio un largo rato, luego dijo suavemente: ¿No has pensado que alguien podría beneficiarse de que no te trates? Jimena lo miró. ¿Qué quieres decir? Eres una mujer rica, sin hijos, sin esposo. ¿Quién heredará si mueres? El tío es el único familiar. No, eso es imposible. Él no puede. Es mi familia. La familia puede ser diferente, señorita. Pascual sirvió té. No digo que sea así, pero debes verificarlo. Mañana ve a otro médico, uno del que tu tío no sepa, y no le digas a nadie. Jimena bebió té y pensó: imposible. Gerardo no puede querer que muera. Él se preocupa, ayuda, organiza. Pero, ¿por qué entonces no comienza el tratamiento? ¿Por qué todos los médicos de repente se niegan? ¿Por qué intercepta el correo? Subió al penthouse y no durmió hasta la mañana. Pensaba, recordaba, y con cada hora la duda crecía. Salió de casa a las 9, no dijo nada a su tío, no llamó al conductor, simplemente pidió un taxi y fue a la clínica del doctor Martinos. Un edificio pequeño en las afueras de la ciudad, sencillo, sin mármol ni dorados. Entró, dio su nombre. La enfermera la llevó al consultorio. El doctor Martínez era un hombre de unos 60 años, con bata blanca arrugada y ojos amables. Escuchó su historia en silencio, revisó todos los documentos, análisis e informes. Su rostro se fue tornando más serio. Señorita Valdés, dijo finalmente, ha venido a verme 5 semanas después del diagnóstico. ¿Correcto? Sí. Y durante este tiempo no ha recibido ni una sesión de quimioterapia. Ni una sola. El doctor dijo que se necesitaba preparación. ¿Qué preparación? Martinos golpeó la mesa con la mano. Tiene linfoma en estadio 3. Cada semana es crítica. ¿Quién la está tratando? El doctor Fernández. Martínez frunció el ceño. Carlos Fernández, lo conozco. Buen médico, pero demasiado flexible. Si le pagan bien, puede encontrar razones para retrasar el tratamiento. Miró a Jimena con atención. ¿Quién organizaba su tratamiento? Mi tío Gerardo Valdés. ¿Es su tutor? No, solo un familiar. El único. Martino se recostó en la silla. Escúcheme bien. No puedo afirmarlo con certeza, pero la situación parece sospechosa. 5 semanas de retraso con su diagnóstico no es táctica médica, es sabotaje. Señaló los análisis. Todos sus indicadores hace 3 semanas permitían iniciar el tratamiento, pero en su lugar la hicieron esperar, repetir pruebas, buscar disponibilidad. Esto no es medicina, es dilación intencionada. Jimena palideció. ¿Pero por qué? ¿Tiene testamento? Sí. Todo heredará mi tío. Martinos asintió lentamente. Entonces tiene un motivo. Si usted muere antes de comenzar el tratamiento, parecerá muerte natural por la enfermedad. Nadie sospechará. Tomó un bolígrafo. Recomiendo comenzar la quimioterapia de inmediato, hoy. Ahora mismo. Cada día de retraso reduce sus posibilidades. También le aconsejo acudir a la policía. Si estoy en lo correcto, su tío está intentando matarla. Jimena se quedó inmóvil. Las palabras del doctor sonaban irreales. ¿Gerardo la mataría? Imposible. Pero los hechos componían un panorama aterrador. ¿Qué debo hacer? Primero, iniciar el tratamiento aquí, en esta clínica, bajo mi supervisión. Segundo, no decirle nada a nadie, especialmente a su tío.
Tercero, reunir pruebas y acudir a las autoridades. Martínez escribió una indicación: vaya al área de procedimientos. Comenzaremos hoy. Jimena tomó la indicación con la mano temblorosa y salió del consultorio. En el pasillo revisó el teléfono, 12 llamadas perdidas de su tío. No devolvió ninguna. Entró al área de procedimientos. La enfermera colocó la vía. Comenzó la primera quimioterapia. 3 horas estuvo sentada viendo cómo el medicamento caía en su vena, pensando en su tío, en cómo se preocupaba, ayudaba, estaba cerca. ¿Acaso todo había sido una mentira? ¿Acaso esperaba su muerte? El teléfono sonó de nuevo. Gerardo contestó: en algún lugar, he estado llamando todo el día. Con el doctor. ¿Qué doctor? Fernández está de vacaciones. Decidí buscar una segunda opinión con otro. Pausa larga. Luego la voz del tío, ahora tensa. ¿Con cuál exactamente? No importa. Jimena, no puedes ir a médicos al azar. Tenemos un plan de tratamiento, un protocolo que no se inició hace 5 semanas. Estoy cansada de esperar. Otra pausa. Ella escuchó su respiración. Bien, discutiremos esto cuando regreses. ¿Dónde estás? Pronto estaré en casa. Colgó. Las manos le temblaban. El doctor Martínez tenía razón. No podía contarle a su tío. Necesitaba reunir pruebas. ¿Pero cómo? Por la noche regresó a la torre, subió al penthouse. Gerardo la esperaba, sentado en el sofá, con el rostro oscuro. ¿Dónde estabas? Con el doctor. ¿Cuál? Doctor Martínez, oncólogo. Comenzó mi tratamiento hoy. Gerardo se levantó. Comenzaste quimioterapia sin consultar a Fernández. Fernández está de vacaciones y no puedo esperar más. No entiendes, no se puede empezar tratamiento con el primer médico que aparece. Es peligroso. Martínez podría usar un protocolo incorrecto y hacer daño. Se acercó. Jimena, estás cometiendo un error. Puede ser, pero es mi error, mi vida, mi decisión. Gerardo la miró largo rato y luego asintió lentamente. Bien, como quieras. Pero entonces necesitamos formalizar un poder. Si tomas decisiones impulsivas sobre el tratamiento, no puedes manejar las empresas. Los accionistas se preocuparán. ¿Puedo manejarlo? No, no puedes. Su voz se volvió más dura. Mírate. Estás delgada, pálida, débil. Después de una semana de quimioterapia será peor. No podrás trabajar. Si no transfieres la gestión voluntariamente, los socios lo exigirán judicialmente, alegando incapacidad. Jimena sintió que el miedo la invadía. ¿Me estás amenazando? Digo la verdad. Gerardo sacó los documentos. Firma. Es temporal. Una vez que te recuperes, todo volverá. Pero ahora la empresa necesita un gestor que pueda tomar decisiones. Jimena miró los papeles, todo en su interior gritaba, no firmes. Pero su cabeza estaba aturdida, el cuerpo débil por la quimioterapia, y su tío estaba sobre ella con la mirada intensa. Déjame pensar. Piensa hasta mañana, pero la decisión debe ser rápida. Se fue. Jimena cayó en el sofá. Necesitaba consultar a alguien, llamar a un abogado. Pero todos los abogados de la empresa trabajaban con su tío. ¿En quién confiar? Pascual. El único que no quería nada de ella. Esperó hasta medianoche y bajó al lobby. Pero en la recepción había otro conserje. El joven que había visto durante el día. ¿Dónde está Pascual? Lo despidieron esta mañana. Encontraron objetos robados en su casillero, joyas de una residente. Llamaron a la policía, hicieron un informe. Lo dejaron ir, pero fue despedido de inmediato. Jimena se quedó paralizada. ¿Qué? Imposible. Pascual no es un ladrón. El chico se encogió de hombros. Encontraron pruebas, un anillo y una pulsera caras.
La residente del piso 30 dijo, piso 30, su piso, punto. Jimena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eran sus joyas. Las que no había usado en años, guardadas en la caja fuerte. Alguien las había tomado y puesto en el casillero de Pascual. Gerardo tenía las llaves del penthouse. Acceso a la caja fuerte. El código era simple, podía saberlo. Puso a Pascual en medio para eliminar a la única persona que podía advertirla. ¿Dónde está Pascual ahora? No lo sé. Se fue después del despido, sin dejar dirección. Jimena subió de nuevo, se sentó en el suelo en medio de la enorme sala y comenzó a llorar. Su único amigo acusado de robo. Su tío controla todo. Ella está sola, completamente sola. Y mañana tiene que decidir si firma el poder o no. A la mañana siguiente, Gerardo llegó temprano con un abogado, un notario y 2 testigos. Procedimiento oficial. Todo está listo, dijo. Firma y terminamos con las formalidades. Jimena miró el documento. La mano sostenía el bolígrafo, una firma y su tío obtendría el control de todo. Empresas, cuentas, decisiones. Si el doctor Martínez tenía razón, usaría esto, transferiría el dinero, lo registraría todo a su nombre y luego simplemente esperaría a que ella muriera. No firmaré, susurró. Lo que no firmaré. No ahora. Necesito tiempo para pensar. El rostro de Gerardo se oscureció. No tienes tiempo. Los socios exigen una decisión hoy. Que esperen. Jimena, estás poniendo en riesgo la empresa. Es mi empresa, mi riesgo. Gerardo dio un paso hacia ella. Los abogados y el notario se miraron entre sí. Cometes un gran error, dijo el tío en voz baja. Muy grande. Tal vez, pero no firmaré. Él la miró durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue. El abogado, el notario y los testigos lo siguieron. La puerta se cerró de golpe. Jimena quedó sola. No firmó, pero ¿y ahora qué? Su tío no se detendrá. Encontrará otra manera, más peligrosa. Ella está atrapada y nadie puede ayudarla. Pascual fue encontrado 2 días después. Jimena contrató a un detective privado, la única persona en la que podía confiar, que no estaba vinculada con su tío. El detective encontró a Pascual en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Jimena llegó personalmente. Pascual abrió la puerta y se quedó inmóvil al verla. Señorita Valdés, sé que no tomó las joyas. Esto lo organizó mi tío. Pascual la dejó entrar. El apartamento era diminuto. Sin embargo, la habitación, la cocina, los muebles viejos, pero limpios y ordenados. En la mesa había una fotografía. Pascual con una mujer de mediana edad. Ambos sonríen. ¿Su esposa? Preguntó Jimena. Sí. 1 año antes de la enfermedad, la guardó en un cajón. ¿Por qué vino? Necesito ayuda. Tenías razón. Mi tío intenta matarme. El doctor confirmó, 5 semanas de retraso en el tratamiento fueron sabotaje. Y ahora mi tío exige que firme el poder de control sobre todo. Si firmo, transferirá el dinero y esperará mi muerte. Su voz temblaba. No sé qué hacer. Pascual se sentó frente a ella. Necesitas pruebas. Sin ellas, es solo sospecha. Pero, ¿cómo reunirlas? Ya empecé. Sacó una carpeta del cajón. Verá, trabajé como conserje nocturno 5 años. Conozco el edificio mejor que nadie. Sé dónde están las cámaras, dónde los puntos ciegos, quién hace qué. Cuando me acusaron de robo, entendí que fue su tío. Demasiado coincidencia. Fui a mi amigo que trabaja en seguridad y pedí copias de los registros de cámaras del último mes. Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de los cuadros de vigilancia. Gerardo entra en el penthouse de Jimena con llaves. Gerardo habla con el conserje y le entrega un sobre. Evidentemente un soborno. Gerardo intercepta cartas en los buzones. Esto demuestra que controlaba su correo, interceptaba resultados de análisis. Pascual sacó más hojas. También encontró registros de llamadas del conserje.
Su tío llamó varias veces al doctor Fernández. Anotó fechas y horas. Jimena miraba los documentos. Eran pruebas, no completas, pero suficientes para iniciar la investigación. ¿Por qué haces esto por mí? Pascual miró la foto de su esposa en el cajón, porque no pudo ayudarla. Llegó tarde. Ella murió y yo no hice nada. Le levantó la vista a Jimena. Pero a usted aún puedo salvarla y no permitiré que un hombre codicioso la mate por dinero. Jimena sintió lágrimas en los ojos. Esa persona, a quien conocía solo hace unas semanas, estaba haciendo más que la sangre propia. Gracias, susurró. Aún es pronto para agradecer. Necesitamos más pruebas, registros de llamadas con Fernández, transferencias bancarias, documentos que confirmen el sabotaje del tratamiento. Pascual se levantó. Conozco a un abogado bueno y honesto, que no trabaja para los ricos. Él nos ayudará. Al día siguiente se reunieron con el abogado Diego Morales. Joven, unos 30 años, traje sencillo, ojos inteligentes. Escuchó la historia, examinó documentos y hizo preguntas. Tenemos base para abrir un caso criminal, dijo. Intento de asesinato mediante privación intencional de asistencia médica, fraude, abuso de confianza. Pero se necesitan pruebas más contundentes. Miró a Jimena. ¿Está dispuesta a usar un grabador? Necesitamos que se reúna con su tío, provocarlo a una conversación franca, confesión, amenaza, lo que sea. Grabaremos. Será prueba contundente. Jimena se asustó. Es peligroso. Por eso la reunión debe ser en lugar público. El lobby de su edificio es perfecto. Cámaras, testigos, seguridad. No se atreverá a hacerle daño. Diego sacó un pequeño dispositivo. Es un grabador. Lo colocaremos bajo la ropa. Hable con él sobre el poder. Diga que está dispuesta a firmar, pero quiere entender por qué insistió tanto. Tal vez se confiese. Jimena tomó el grabador. El metal frío quemaba sus dedos. Bien, lo intentaré. La cita se fijó para la noche. Jimena llamó a Gerardo y dijo que estaba lista para discutir el poder. Él aceptó ir inmediatamente. Diego y Pascual esperaron en el auto frente al edificio, escuchando con auriculares. Gerardo llegó a las 7, entró al lobby y vio a Jimena. Ella estaba sentada en el sofá, pálida, delgada, con moretones bajo los ojos por la quimioterapia. Gerardo se sentó junto a ella. Me alegra que llamarás. Tenemos que resolver esto. Lo sé. Estoy lista para firmar el poder. Jimena hizo una pausa. Pero primero explícame por qué era tan importante para ti retrasar mi tratamiento. Gerardo frunció el ceño. ¿De qué hablas? 5 semanas. Retrasaste el inicio de la quimioterapia. El doctor Martínez dijo que fue sabotaje. ¿Por qué? Martínez es incompetente, un charlatán. Actué en tu interés. No, actuaste por ti. Jimena se inclinó más cerca. Querías que muriera para heredar todo, empresas, dinero, todo. El rostro de Gerardo se volvió pétreo. ¿Estás loca? No, entendí la verdad. Sobornaste a Fernández, lo obligaste a retrasar el tratamiento, interceptaste mi correo, cancelaste citas con otros médicos. Su voz se volvió más alta. Incluso pusiste en medio a Pascual, la única persona que podía advertirme. Gerardo se levantó. Jimena, estás enferma. La quimioterapia afecta al cerebro. Estás diciendo tonterías. No, sé la verdad, y ahora lo admitirás. No admito nada. Él la agarró de la mano con fuerza, dolorosamente. Firmarás el poder ahora o lo concederé por la vía judicial. Te declararé incapaz. Déjame ir. No te soltaré hasta que lo entiendas. Gerardo la atrajo más cerca. Su rostro se torció de furia. Tu padre construyó un imperio. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Solo gastaste dinero, jugaste a ser mujer de negocios. Trabajé 30 años junto a tu padre. Merezco esta herencia más que tú. Si tengo que esperar un par de meses a que el cáncer haga lo suyo, esperaré. Silencio.
Largo, resonante silencio. Gerardo se dio cuenta de lo que dijo y soltó su mano. Jimena retrocedió. Lo confesaste. Eso no significa nada. Tu palabra contra la mía. No. Ella desabrochó la blusa y mostró el grabador. Tu confesión está contra ti. Gerardo palideció. En ese momento entraron al lobby 3 policías. Detrás de ellos, el abogado Diego Morales. Asintió a los oficiales. Gerardo Valdés queda arrestado bajo sospecha de intento de asesinato, fraude y abuso de confianza. El oficial principal sacó las esposas. Esto es absurdo. No tienen pruebas. Tenemos la grabación de tu confesión, además de testigos, transferencias bancarias al doctor Fernández, grabaciones de las cámaras de seguridad. Diego mostró la carpeta. El doctor Fernández ya estaba declarando. Confirmó que usted le pagó para retrasar el tratamiento de su sobrina. Gerardo miró a Jimena. Había odio en sus ojos. Te arrepentirás de esto. Aún encontraré la manera. No, no lo harás. Jimena se enderezó. Perdiste. Los policías le pusieron las esposas y se lo llevaron. Gritaba, amenazaba, exigía abogado. Pero su voz se apagó cuando se cerraron las puertas. Jimena cayó en el sofá, temblando. Diego se sentó a su lado. Fuiste muy valiente. Estaba muy asustada. La valentía es actuar pese al miedo. Él le pasó agua. El caso fue entregado a la fiscalía. Con esas pruebas, lo condenarán a mínimo 10 años, quizá más. Pascual entró al lobby, se acercó a Jimena y le dio un termo con té de manzanilla con miel. Ella lo tomó y rompió a llorar por alivio, miedo y gratitud. Pascual se sentó junto a ella y simplemente sostuvo su mano en silencio, como aquella primera noche. Al día siguiente comenzó el juicio. Fue rápido. Las pruebas eran suficientes. Gerardo fue condenado a 10 años de prisión. También se ordenó que pagara compensación a Jimena y devolviera los fondos robados. Jimena continuó su tratamiento bajo la supervisión del doctor Martínez, 6 meses de quimioterapia, duros y dolorosos. Pero Pascual venía todos los días, traía té, leía libros en voz alta, simplemente se sentaba a su lado. Se convirtió no solo en un amigo, sino en la familia que ella eligió. Jimena despertó con la luz del sol que entraba por las ventanas del penthouse, no por alarma ni llamada. Abrió los ojos y miró al techo, blanco, limpio, sin grietas, hermoso. Respiró, sintiendo su cuerpo, débil pero vivo, muy vivo. 6 meses habían pasado desde el arresto de su tío, 6 meses de tratamiento, 12 ciclos de quimioterapia, pérdida de cabello, náuseas, dolor, desesperación. Pero ayer el doctor Martínez dijo la palabra que ella esperaba, remisión. El cáncer retrocedió. Los análisis limpios. Sobrevivió. Jimena se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo era extraño. El cabello corto apenas comenzaba a crecer. Rostro delgado, pómulos marcados, piel pálida, pero los ojos vivos, por primera vez en 6 meses, verdaderamente vivos. Sonrió a su reflejo. En la sala, sobre la mesa, había documentos, asuntos de la empresa que esperaban su regreso. Los socios llamaban todos los días preguntando cuándo retomaría el control. Jimena miró los papeles y pensó, no quiero, no ahora, quizá nunca. La enfermedad lo había cambiado todo. Antes, la empresa era el sentido de su vida. Trabajar de mañana a noche, negocios, negociaciones, ganancias. Ahora parecía vacío. El dinero no la salvó, el poder no la protegió. La salvó una persona con un termo de té, que ganaba $1000 al mes y dio todo para encontrar la verdad. El teléfono sonó. Pascual. Ella contestó. Buenos días, señorita. ¿Cómo se siente? Jimena. Llámame Jimena. ¿Cuánto vas a decir, señorita? Pascual rió. Bien, Jimena. ¿Cómo te sientes? Mejor que ayer. Mejor que anteayer. Creo que mañana será aún mejor. Excelente. Voy ahora mismo, llevaré el desayuno. Pan fresco, frutas, jugo natural.
El doctor dijo que necesitas subir de peso. Pascual, no tienes que preocuparte por mí todos los días. Sí, es mi trabajo. No tenías ese trabajo. Ahora sí. Ayer firmaste el contrato. Jimena sonrió. Tras reunirse con el doctor, le ofreció a Pascual un puesto, no de conserje, sino de director del fondo de caridad que decidió crear, ayuda a pacientes de cáncer sin recursos. Pascual al principio se negó, decía que no tenía educación ni experiencia, pero ella insistió. Tienes corazón. Eso es más importante que cualquier diploma. Media hora después, Pascual llegó con ropa normal, jeans y camisa, con 2 bolsas de comida. Desayunaron juntos en la terraza del penthouse. La ciudad se extendía abajo, el río brillando al sol. Belleza que Jimena no había notado en años. He estado pensando en el fondo, dijo ella, terminando el jugo. Quiero que ayudemos no solo con dinero, apoyo psicológico, consejeros, gente que haya pasado por el cáncer y pueda compartir su experiencia para que los enfermos no se sientan solos. Pascual asintió. ¿Cómo te sentías al principio? Exactamente. Rodeada de médicos, pero me sentía completamente sola hasta que te sentaste a mi lado en el frío mármol con el termo de té. Ella lo miró. Me salvaste la vida, Pascual. No, tú te salvaste a ti misma. Yo solo estuve al lado. Eso es lo más importante, estar al lado. Se quedaron en silencio, contemplando la ciudad. Luego Pascual dijo: Mi esposa antes de morir me pidió algo. No te cierres, ayuda a otros, así mi dolor no será en vano. No lo entendí al principio, me preguntaba cómo podía ayudar si estaba roto, pero luego te conocí y comprendí. Ayudándote, me sanaba a mí mismo. Jimena tomó su mano. Entonces nos sanamos mutuamente. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. Jimena delegó la gestión de las empresas a un gerente profesional, manteniendo el paquete mayoritario de acciones, pero dejó el puesto de directora. Jimena dedicó todo su tiempo al fondo. Pascual encontró un local, un edificio pequeño en las afueras de la ciudad. Lo renovaron, lo hicieron luminoso, cálido y acogedor, y abrieron un centro de consultas, asesoramiento gratuito de oncólogos, psicólogos y abogados, ayuda con la documentación para obtener tratamientos subvencionados, grupos de apoyo para pacientes y sus familias. La primera paciente fue una mujer llamada Rocío, 42 años, madre de 3 hijos, con cáncer de mama. No tenía dinero para la operación. Jimena pagó todo. Pero lo más importante era que iba a la habitación todos los días. Simplemente se sentaba a su lado, tomaba su mano y le decía: Tú puedes con esto. Yo lo logré, y tú también lo harás. Rocío sobrevivió. Después de la operación vino al fondo y dijo: Quiero ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí. Se convirtió en voluntaria. Luego llegaron otros sobrevivientes, formando un grupo de 10 personas. Todos habían pasado por el cáncer y querían ayudar. Al cabo de un año, el fondo había ayudado a 50 pacientes, pagó tratamientos, operaciones, rehabilitación. Pero, sobre todo, dio algo que no se puede comprar: esperanza, fe, la sensación de que no estás solo. Jimena cambió. Exteriormente, el cabello creció, recuperó peso, su rostro se veía saludable. Pero los cambios más importantes fueron internos. Ya no perseguía ganancias, estatus ni reconocimiento. Aprendió a valorar cosas simples: un café por la mañana, una conversación con un amigo, el atardecer sobre el río. El penthouse también cambió. Antes era un museo frío de muebles de diseño. Ahora había plantas, muchas plantas. Pascual trajo la primera planta en maceta y dijo: La vida debe estar en todas partes. Jimena compró 10 más, luego 20. El penthouse se convirtió en un invernadero. Vegetación, flores, olor a tierra, un espacio vivo. Una tarde se sentaron en la terraza. Pascual preparaba té, ya no en un termo, sino en una tetera. Jimena tenía ahora toda una colección de tazas, de cerámica, pintadas, de distintos colores. ¿Sabes qué día es hoy?
Preguntó Jimena. No. ¿Cuál? Exactamente un año desde aquella noche en que bajé al lobby y te conté que tenía cáncer. Pascual sirvió el té en 2 tazas. Recuerdo que estaba sentada en el suelo de mármol, llorando. Pensé, que sola está. Y lo estabas, rodeada de gente, pero completamente sola. Ella tomó la taza y dijo: Ahora tengo una familia, no de sangre, sino elegida. ¿Te refieres a mí, a ti, a Rocío, a los voluntarios del fondo, a los pacientes, a todos los que he conocido este año? Se han convertido en mi familia. Pascual sonrió. Mi esposa decía: familia no es con quien naces, sino quienes permanecen a tu lado cuando todo es difícil. Era una mujer sabia. Muy sabia. Qué pena que no la conocieras. La conocí a través de ti. Su bondad vive en ti. Tomaron té en silencio. La ciudad dormía abajo, las luces se apagaban una a una, las estrellas brillaban más. Jimena pensaba en el año que había pasado, en el diagnóstico que sonaba a sentencia, en el tío que quería su muerte, en el tratamiento que fue un infierno, en todo lo que había vivido, y comprendía que no se arrepentía de nada, porque la enfermedad le enseñó lo más importante: valorar la vida, cada día, cada momento de cada persona. Pascual, dijo en voz baja, gracias por no pasar de largo aquella noche. Gracias por permitirme quedarme a tu lado. Se sentaron hasta tarde, hablando de los planes del fondo, de los nuevos pacientes, de la vida. Cuando Pascual se preparó para irse, Jimena dijo: ¿Sabes? He pensado que este penthouse es demasiado grande para una sola persona, 400 metros cuadrados, la mitad está vacía. Tal vez podríamos convertir algunas partes en oficinas del fondo. Sería cómodo para reuniones y consultas. Pascual sonrió. ¿Quieres que pase más tiempo aquí? Sí, para que sepas, siempre tienes un hogar, como yo siempre tuve tu termo de té. Entonces estoy de acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de mármol frío. Pongamos alfombras. Jimena se rió. Por primera vez en un año se rió con tanta ligereza y sinceridad. Trato hecho. Alfombras, plantas, calor y mucho té. Y mucho té, repitió Pascual. Él se fue. Jimena se quedó en la terraza, mirando las estrellas, pensando en lo extraña que es la vida. Hace un año lo tenía todo: dinero, poder, estatus, pero estaba muerta por dentro. Luego llegó el cáncer, le quitó la salud, casi la vida, pero le dio lo más valioso: la comprensión de lo que realmente importa. Ni el dinero, ni el poder. Las personas, aquellos que permanecen a tu lado, en el frío mármol a las 2 de la mañana con un termo de té de manzanilla.